Tengo que abrir esta temporada de La Picota diciendo que siento haber acertado en mi predicción. Desde que despedimos el último programa de La Picota, allá por el 1 de junio, hasta este lunes 16 de septiembre, han pasado 77 días. Y a pocas horas de cumplirse el plazo para que el rey firme el decreto de convocatoria de elecciones, la situación de bloqueo para conformar gobierno no ha variado mucho, salvo unos ofrecimientos a última hora que deberán matizarse más. Así lo dije entonces y así se ha cumplido. Más de 2 meses después, con todo el verano por medio, nuestros políticos no han sido capaces de acordar un pacto que otorgue estabilidad a un gobierno con el resultado salido de las urnas el pasado 28 de abril. 144 días después, casi el doble del periodo en el que terminamos nuestra anterior temporada. La investidura es posible hasta este martes, pero ¿y la estabilidad para aprobar unos presupuestos? Estamos en la misma situación que en 2015, cuando se tuvo que recurrir a unas segundas elecciones, y es que parece que estemos dentro del bucle del Día de la Marmota, en el que cada ciclo electoral se salda con una nueva cita en las urnas. Y todo esto viene porque ningún gobierno ha cometido la reforma electoral necesaria para evitar este tipo de bloqueos. Este problema se resuelve en otros países de distintas maneras, con grandes coaliciones o pactos de gobierno, como por ejemplo en Alemania, o con un sistema electoral que otorga un bonus de diputados al partido ganador, como así se hace en Grecia. Aquí, sin embargo, permanecemos en el bloqueo sistemático por no haber afrontado este reto antes. Espero que, si el final de esta situación se consigue formar gobierno o la solución pasa por la celebración de unas nuevas elecciones, al menos el nuevo Ejecutivo que se conforme resuelva como asunto prioritario esta necesidad de reforma del sistema para no volver a caer en esta trampa de la actual ley electoral. Bienvenidos pues al espectáculo de la política de intereses. Sírvanse ustedes mismos porque en esta nueva temporada vamos a estar muy entretenidos. Buenas noches. Iniciamos nueva temporada, es la 7ª temporada de La Picota aquí en Televisión Extremeña, La Picota número 998, estamos a 2, el próximo miércoles haremos las 1000, nada más y nada menos, 1000 programas que llevamos haciendo y llevando la actualidad y pasándola por el tamiz de la opinión con nuestros habituales de lunes a viernes. En este lunes vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada de debate. Hoy están con nosotros José Luis Ortizuela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal las vacaciones y el verano? Bien. Te veo morenito. Sí, de Zacha. ¿Te gusta el cambio? Sí, me gusta, me lo paso muy bien. Bien. Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Ya has recuperado? Sí, tuve un accidente, pero vamos, ya estoy recuperado. Pero de todas formas estoy triste porque yo no estoy de acuerdo con una cosa que has dicho, de que estamos así como estamos, por culpa de que nuestros políticos no llegan a un acuerdo. Yo diría, para ser exacto, que Pedro Sánchez no es capaz de llegar a un acuerdo. Y lo voy a decir así porque como no está aquí mi amigo Paredes, pues no me salta la yugular rápidamente. Bueno, tendremos tiempo de hablar precisamente de este tema porque lo llevamos también en nuestro temario, en nuestro guión. Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, estupendamente, mucha tranquilidad y mucho reposo y bien. Pues más o menos como el Congreso de Diputados, mucha tranquilidad. Has estado en la misma situación, ¿no? Todo más o menos parecido, sí. Una diferencia que no cobra. Sí. No es importante. Con pocas alteraciones, vamos. Y hoy saludamos y recibimos a Antonio Monge. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues muy bien. ¿Cómo ha sido el verano? Pues corto, ya tengo olvidadas las vacaciones, llevo todo agosto trabajando y septiembre, con lo cual, bueno, esperando las Se olvidó, ¿no? Ya lo tengo olvidado, se me han olvidado totalmente, horroroso. Bueno, vamos a hablar con ellos de muchísimas cosas. Antes vamos a comenzar, como siempre, hablando en crónica un poco más de proximidad, en crónica local, porque hemos de hablar de ese megaparque que el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Mérida planea hacer. Como ya anunció Antonio Rodríguez Osuna durante la campaña electoral, el proyecto socialista para los terrenos del antiguo cuartel Hernán Cortés pasan por la construcción de un megaparque que incluye una ciudad de los niños. Se quiere hacer un pulmón verde para el centro de la capital extremeña. Este espacio lleva
anclado en dificultades urbanísticas desde hace muchos años, ya que algunas parcelas son de titularidad municipal, otras tantas pertenecen a los reversionistas con distintos titulares y complica seriamente la situación. El equipo de gobierno está tratando de llegar a acuerdos para poder adquirir todas esas parcelas, aunque avisa que en esta legislatura quizá no va a ser posible realizar el 100%. José Luis, tú que conoces bien el asunto este, ¿crees que por fin se podrá desbloquear el asunto del Hernán Cortés? Yo creo que sí, además es que son unas parcelas ínfimas con respecto a la totalidad del terreno. Yo conozco a la familia, se tuvieron conversaciones con ellos, no fraguaron hace mucho tiempo, estoy hablando ya de hace un par de legislaturas, ¿eh? Creo que fue cuando fue Ángel Calle alcalde y creo que se encargó Estrella cuando era delegado de urbanismo. Y bueno, se llegaron a acuerdos con la mayoría, con casi la totalidad de los propietarios, menos los que tienen ahora. Yo creo que sería cuestión de sentarse y posiblemente, porque estamos hablando de muy poco terreno, fuera factible en corto periodo de tiempo llegar a un acuerdo. La cuestión es, bueno, que haya voluntad por lo menos de iniciar ese diálogo con los propietarios, porque si nos metemos en otro tipo de actuaciones urbanísticas o expropiatorias, entonces sí que no lo vemos probablemente en esta legislatura. Entonces yo creo que sea más fácil si se cierra totalmente la posibilidad de una negociación, que sería cuestión de verlo. Yo, vamos, por una idea que tengo, porque conozco a los propietarios también, no parece que quieran, yo tampoco tengan muchas ganas de problemas, que intentarán resolverlo. Yo creo que si se pone el ayuntamiento lo puede solucionar, y lo puede solucionar ya totalmente. Lo que sí me preocupa es que no se habla aquí que no sea una cuestión, una intervención que se pueda realizar al 100% en la parcela. Supongo que se está refiriendo a esta legislatura. Hombre, para hacer un pulmón verde yo no creo que en 4 años no haya tiempo más que de sobra para hacer ese pulmón verde en la ciudad, pero yo creo que se puede solucionar, igual que se ha llegado a un acuerdo para el tema de la recuperación y la adquisición de la zona del solar de las Encerradas, que es mucho más terreno, es más costoso. Ahí se puede llegar perfectamente, y yo supongo que en cuanto se sienten a hablarlo probablemente se pueda llegar fácilmente a una solución. No creo que nadie dispare sus pretensiones. Antonio, ¿qué opinas de este tema? Yo llegué a Mérida en el 2004 y yo creo que esto está de esa época, ¿no? Cuando se... No. Bienvenido, pues. Que no Muchas te he dicho gracias, nada, muchas perdóname, te lo iba a decir, se me ha ido la pinta. Sí, porque yo recuerdo siempre el solar, o bueno, desde que yo llevo aquí, el solar ahí baldío, solo, y se había hablado de centros comerciales o viviendas. Yo creo que es el momento, porque no tiene mucho sentido tener justo en el centro o en los aledaños del centro de la ciudad un terreno así, sin utilizar, y además sin ningún tipo de... bueno, está vallado, pero da una muy mala imagen. Ahí está el MAN, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que sería la continuación del Parque de los Enamorados como unión, y extenderíamos un poco el terreno verde de la ciudad. Y yo creo que es un poco de cajón. A esto que dice el 100%, que dices tú el 100%, yo supongo que se están cuidando de que determinadas parcelas, en caso de no poder actuar sobre ellas, no poder adquirirlas, pues bueno, pues dejarlas allí sin uso y empezar con el resto, ¿no? A eso supongo que se están refiriendo, ¿no? Todo es empezar. A mí me parece que es una iniciativa lógica, sobre todo que va a desatascar esa parte de la ciudad que la tenemos ahí, bueno, pues sin uso, ¿no? Y sin ningún tipo de sentido en estos momentos. Juan José. Bueno, pues yo voy a empezar por lo que se le ha olvidado a José Luis, dándole la bienvenida a Antonio Monge. Y entonces, yo creo que esto lleva demasiados años, lleva 16 años, desde el 2003, fue cuando se empezaron a derribar las primeras edificaciones del Hernán Cortés. Entonces, el tema es como recurrente, ¿no? Cada vez que se le ocurre a alguien, porque esto surge de unas declaraciones que ha hecho, de una pregunta dentro de unas declaraciones que ha hecho Carmen Yáñez, me parece que ha sido al periódico Hoy, es decir, que era una contestación. No, eso viene de antes, fue un anuncio del programa electoral de Osuna de la campaña electoral. Sí, yo lo he leído en el periódico Hoy, en una entrevista larga que le hacen a Carmen Yáñez. Y bueno, es una pregunta, y una pregunta que Carmen la responde de una forma, dice, estamos en trámites de un planteamiento para hacer un gran parque, es decir, una cosa muy condicional y como muy de futuro. Y no es de extrañar, porque yo creo que en la época de que era alcalde Ángel Calle,
ya planteó que se iba a hacer ahí un museo, un gran museo. Después el mismo Antonio Osuna, también en la primera legislatura, me parece que dijo que había que hacer ahí una cosa provisional, que sería un gran aparcamiento, pero provisional, porque estaban pendientes de hacer el cambio del plan de urbanismo, y por lo tanto... Eso concretamente fue Juan José, perdona que te corrija, una propuesta de Izquierda Unida, entonces, de la pasada legislatura. Apoyada por Izquierda Unida. No, perdona. Propuesta de Izquierda Unida que sopesó, exacto, pero que lo planteó fue Álvaro Vázquez. Lo apoyó el PSOE, porque yo la nota, la nota que he cogido es que la plantea Osuna y la apoya Izquierda Unida. Bueno, por lo tanto, eso ya se ha planteado hoy. Y después hubo también una propuesta que a mí me pareció interesante y muy bonita, de Amigos de Mérida, concretamente un proyecto de Ángel de la Sera, que era construir un jardín parque botánico, una especie del parque este que hay en Cádiz, donde la gente entra, pasea y tal, pero está lleno de plantas exóticas de otros países. Bueno, a mí aquello me pareció bien. Es decir, hay muchas propuestas que después, por lo que sea, no se llega a un acuerdo. Y en cuanto a para terminar, en cuanto a lo que ha dicho José Luis, el problema con los reinversionistas. Ahí yo la documentación que me he hecho es que resulta que se llegó a un acuerdo con los reinversionistas para permutar esas parcelas por una en las abadías. Y cuando se firma el convenio, pues resulta que sale un empresario diciendo, oye, que esa parcela me las ha vendido a mí el PSOE. Me las ha vendido a mí el PSOE, lo recurre en el 2010 y gana el juicio. Por lo tanto, ahora los reinversionistas dicen, bueno, que me habéis permutado, si no es vuestro, si lo tiene este y lo ha ganado en el juicio. Y entonces ahora lo que creo yo es que el ayuntamiento deberá iniciar un procedimiento administrativo para llegar a un acuerdo con los reinversionistas y que se lo den. Todo depende de las buenas voluntades que haya ahí, porque si no estamos otra vez en que dentro de 10 años pues harán otra vez otra propuesta, ¿no? Y la verdad es que es una pena, porque aquello está hecho una porquería. Y yo estoy viendo qué es lo que había en ese solar, y hay una casa del siglo V o VI, no lo determinan bien, que es de un personaje importante de la ciudad, que se construye allí una casa en el siglo VI, en el V, en el VI, ya no estaban los romanos aquí, por lo tanto estaban los visigodos, y debía de ser una casa de un hombre importante, o tanto de la iglesia como del gobierno visigodo, y se conservan muy bien algunas cosas, porque el tío hizo la casa siguiendo las normas romanas, es decir, tenía su impluvium, tenía su calefacción y todas estas cosas. Y en las fotos que hay en ese informe que yo tengo, que por cierto yo no sé por qué publican una cosa en un PDF que cuando lo quieres tú imprimir no te lo dejan imprimir, no sé, pues qué problema habrá ya, y yo lo quería imprimir no me ha salido, pero tiene una foto muy buena debió ser en el 2004 por ahí, cuando estaba aquello limpio, que se ve muy bien toda la estructura de lo que era la cimentación de la casa, lo que era el impluvium y todas estas cosas. Y después lo otro que hay yo creo que son restos sin importancia, pero se los han dejado llenar de jaramagos y de porquería, y ya eso por lo mejor es lo que dicen esta gente, es decir, hay un aparcamiento, un jardín o lo que sea, pero hacerlo algo, porque ahora da vergüenza pasar por allí, por la calle esa, y ves allí una serie de matojos que no dicen nada, ¿no? Está abandonado totalmente. José Luis, ¿sabes qué porcentaje del total del terreno ocupa no me acuerdo ahora mismo, pero no sé si es 100 metros, es que no es nada comparado con el total de la parcela. ¿Dónde están las parcelas? Que dependerán dónde. Me parece que están en una esquina. Está en una esquinita. Bueno, en cualquier caso, es decir, tiene que haber una fórmula. En la negociación y llegar a un acuerdo, un proyecto urbanístico que organiza aquello, una expropiación, pues claro, es que hay fórmulas, lo que pasa es que será cuestión de sentar, creo yo, que lo mejor es sentarse a hablar y llegar a un acuerdo rápidamente, en vez de dilatar en el tiempo, porque hay sectores urbanísticos en Mérida que llevan ya 12 años, no sé, pleitos, y es tremendo. Concretamente en Bodegones Sur, de verdad, lleva aquello, es horroroso. Entonces, ves que no se culminan los procesos urbanísticos de la ciudad y te impiden, y en esa zona pues la verdad es que como hemos dicho está en el centro de Mérida, y es una pena que tenga aquel aspecto penoso. Y con lo que tú decías, efectivamente, a lo mejor hay zonas donde no podamos hacer un jardín, que yo no sé si lo dicen por eso o porque no podían actuar en toda la parcela, pero es verdad que hay zonas que quizás no sea zona verde y en ellas no puedas hacer un jardín. También habrá que ver eso cuando se vaya a desarrollar aquello.
Juan. Bueno, yo creo que se ha dicho todo prácticamente. Aquí, por lo que se ve, el ayuntamiento tiene voluntad política para resolver la cuestión. Están llevando a cabo acuerdos, intentando llegar a acuerdos con los reversionistas, y bueno, y el asunto está en que eso se haga efectivo, o sea, se busque el procedimiento adecuado para que se solventen estas dificultades y se haga, ¿no? Y yo creo que se va a hacer, porque hay, por lo que se ve, hay voluntad política, que es lo más importante por parte del ayuntamiento, porque después, económicamente, lógicamente, tendrán que establecer una partida presupuestaria en los presupuestos municipales y todo lo demás, pero que eso no debe haber problemas, porque creo que no debe haber problemas, por un lado, porque el Partido Socialista tiene mayoría absoluta, y por otro lado porque los demás partidos políticos, supongo yo, que también querrán que ese parque se haga efectivo y tenga una utilización, unos terrenos que hasta ahora pues no sirven absolutamente para nada, ¿no? Bueno, pues este es el primer asunto del curso político. Sí. Parece ser porque tenían dinero para comprar patrimonio, como ha pasado con lo de las encerradas, y que había más posibilidad. Recuerdo la noticia del alcalde. Entonces, si hay dinero ahora, aquellos que no debemos estar hablando de tanto dinero, es que es un terreno muy pequeño. Ya si tengo la oportunidad de localizarlo, y te lo digo para... Y en cualquier caso, yo supongo que el Ayuntamiento del Consistorio tendrá más terreno para poder ofrecer otra permuta sin ese... ¿No? No te creas tú, que ese es un Tiene que ser problema, es un problema, porque se empleó el terreno que prevé la normativa urbanística para estos casos en hacer permutas para otros fines distintos. El patrimonio público del suelo no se empleó realmente en lo que se debía de emplear, y ahora no tenemos para esas permutas. Pero bueno, pero ahí, no hay si hay dinero, ahora mismo, claro, si hay dinero, que hay dinero que interesará mucho más el dinero que aprovechamientos en otras zonas, porque te puede ocurrir que tampoco se desarrolla aquella otras zonas y esté igual que siempre. Bueno, como decimos, este asunto se abordará en este arranque del curso político y en este prácticamente arranque también de la legislatura de una manera más seria, digo, no, porque la legislatura arrancó en el mes de junio, pero realmente el curso político, como empieza ahora, pues será uno de los temas, como digo, que se tratará a lo largo de todo este curso. Pero hay otro asunto también interesante, y que abrimos el debate ahora, relativo también a una celebración que estamos inmersos en esta semana. Mérida se suma a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra desde este lunes, desde hoy y hasta el próximo domingo, día 22, con el lema Camina y pedalea de forma más segura. Una de las acciones concretas que se desarrollan es el cierre al tráfico del Arco de Trajano. Un cierre puntual que se suma a otras iniciativas de carácter permanente, como la continuación de los programas de seguridad vial en el entorno de los colegios Atenea y Ciudad de Mérida, y un proyecto de señalización peatonal en el casco histórico dirigido a los turistas. Este tema nos sirve para abrir precisamente una cuestión que se está desarrollando ya en otras ciudades que, como Mérida, tienen un marcado carácter turístico: la posible peatonalización de la zona centro y las posibilidades que existen para mejorar también el tráfico en la ciudad. Yo no sé si son antagonistas o se pueden suplementar ambas cosas: mejorar el tráfico y al mismo tiempo hacer peatonal el centro. Antonio. Yo creo que Mérida, igual que el resto de las ciudades europeas o ciudades grandes que quieren ser capitales de verdad, tienden de una manera inexorable a la peatonalización de los centros y ampliarlo, sin más. Y además es una tendencia que está así, que lo vamos viendo. Podemos discutir sobre cómo hacerlo, cómo no hacerlo, pero al final eso es lo que vamos a tener. No parece muy lógico, y yo no sé, cualquiera que viene por aquí que pueda decir que se puede pasar por debajo del Arco Trajano en coche, se lleva un poco las manos a la cabeza. Es decir, es que estamos en el siglo XXI y seguimos pasando por debajo del Arco Trajano en coche. Es que es como si cruzásemos el río por el puente romano, en coche. Me refiero, que parece una anécdota, pero no lo es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Debemos hacerlo bien, pero al final todo lo que rodea el centro de la ciudad, de una manera u otra, va a ser peatonal. Tarde o temprano. Tendremos que cambiar planes, tendremos que hacer, no
no sé, buscar soluciones para la gente que aparca o que son residentes allí, que no tienen plazas de aparcamiento, pero al final el centro se va a convertir en una zona peatonal. Es lógico, y es además lo que demandan todas las ciudades que se creen o se sienten grandes, ¿no? Un centro que sea para habitarlo y para andarlo, no para andar en coches. Aquí hay calles. Este sábado estaba hablando con un arquitecto de aquí de Mérida. Me decía, es que hay calles que no entiendo cómo puede ser que haya por un lado una calle estrecha de muy pocos metros, por un lado aparcamiento y encima que pasan los coches. Vemos la subida que va a dar al teatro, la calle esta no me acuerdo cómo se llama, que va desde la Puerta de la Bella. Esta, si te das cuenta, ahí cabe un coche, cuando están los otros aparcados, cabe un coche, pero muy difícil. Yo el otro día subí y tenía que ir con cuidado porque es que puedes ir dando a los coches que están aparcados. Como uno aparque un poco más, te tienes que subir en la acera. Al Suárez Somonte, ¿no? Sí, la que sube de Suárez Somonte al teatro. Sí. Esa que es estrechita. Vamos, estrechita no lo sé. Es que yo me tuve que subir un poco porque había un coche que estaba mal aparcado. Es decir, tenemos situación de calles, pero las paralelas a esas por dentro de la ciudad, que están llenas de aparcamiento que a duras penas puedes torcer y ya estás dentro del casco casi antiguo, o al menos dentro de la ciudad antigua, que siguen siendo con circulación. Esas calles, yo creo que al final van a peatonalizarse todas. Y el principal problema, tendremos todas las protestas de los vecinos que no tienen plaza de garaje. Pero yo entiendo que, bueno, que va a haber que buscarles una solución, y si tienen que andar 300 metros para llegar a su casa y dejar el coche aparcado a 300, 400 metros, pues van a tener que hacerlo, porque en realidad va a redundar en beneficio de todos. Y alguien me puede tachar de, claro, tú esto lo dices porque no vives en el centro, pero no, yo vivo en el centro, ojo, o sea que no lo digo por, a mí me da igual que yo no vivo en el centro, yo también vivo, pero asumo que eso no va a ser algo que sea sostenible de aquí a un periodo corto o medio de tiempo. Juan José. Bueno, vamos a ver, lo que ha dicho Antonio, por hablar algo ahí. Yo creo que este es un programa importante para grandes ciudades, y fundamentalmente porque es importante para grandes ciudades por la contaminación. Pero Mérida no es una gran ciudad, Mérida no tiene problemas de contaminación, y esto puede ser a largo plazo. Pero, por ejemplo, lo del Arco Trajano. Desde luego es inconcebible que se pase por debajo del Arco Trajano, pero el problema que tiene Mérida es que, paralelo a la calle Santa Eulalia, tiene Félix Valverde Lillo y Marquesa de Pinares. Entonces, si tú dejas de comunicar Valverde Lillo con Marquesa de Pinares, se formaría, y se formará, menos mal que esto va a ser una semana, se formará unos tapones enormes en Valverde Lillo, porque ahora de Valverde Lillo se va a Marquesa de Pinares, pasando por debajo del Arco Trajano, entrando en la plaza del Parador, que es una vergüenza como tienen allí los contenedores de paso, y eso que es una ciudad patrimonio histórico, ¿verdad? Y que entras allí y además hay muchos bares que tienen pescado y aquello es insoportable. Bueno, pues pasa ahí y pasa ya directamente a Marquesa de Pinares, no, a la calle Almendralejo, y de la calle Almendralejo puedes pasar a Marquesa de Pinares. De lo contrario, hay que coger Valverde Lillo, llegar a la Plaza España, ir a la Loba, darle la vuelta a la Loba, subir por la calle Almendralejo, es decir, no, eso, sí, para el coche no hay ningún problema, para el coche no hay ningún problema, el problema es que un coche, otro coche, y allí se forma un pitostio que va a ser contraproducente. Pero de todas formas, yo digo que como va a ser una prueba de una semana, esto va a ser una prueba de una semana, después hay otras cosas que son ya permanentes. Bueno, pues se verá y se corregirá. Indudablemente que pase por debajo del Arco Trajano, pues si hubiera otra solución para poder... Es que Mérida tiene un tráfico muy difícil. Tú lo que dices en Suárez Somonte, yo creo que Suárez Somonte no es el centro, es decir, si hacen peatonal la calle Suárez Somonte, no tienen que andar algunos vecinos 300 metros, tendrán que andar 1 kilómetro, es decir, que la calle Suárez Somonte antes le llamaban la calle Nueva, porque era una calle que hicieron ya cuando Mérida se iba modernizando un poco. Entonces yo creo que hay que pensarlo muy despacio. Y después,
hablando de dentro del programa que lo creó la Semana Europea de Movilidad, la crean en 1999 Europa, con la idea de concienciar a los políticos y a los ciudadanos de lo perjudicial que es el coche. Bueno, eso entre comillas, que es mucho mejor pasear y en bicicleta. Otro problema que va a tener Mérida es la bicicleta. Si es que la bicicleta en Mérida ya la han intentado instaurar y ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque Mérida no es plana. Mérida tiene cuestas por todos los lados y subidas, y el tío que coge la bicicleta, hay veces que cuando vas a hacer deporte pues no te importa, pero cuando vas arreglado y quieres coger la bicicleta empiezas a sudar. Es decir, que yo no lo veo muy posible lo de la bicicleta. Lo de andar, bueno, el que quiera andar pues anda. Yo ando mucho y no vengo al centro desde luego andando. Y después los programas estos de en Atenea y en Ciudad de Mérida, pues a mí me parece muy bien que los colegios se les dote y se les facilite el aparcamiento y tal, pero no sé, el Atenea es una cooperativa muy cercana al PSOE y aquí tiran las piedras, no las tiran a su tejado, arreglan lo que les favorece. Yo la ciudad de Mérida es que no sé ni dónde está ese colegio, pero el de Atenea sí, porque paso mucho, y es el primer colegio que han cogido una calle relativamente estrecha, han hecho unos aparcamientos en batería para facilitar a los padres que van a buscar a los niños, cosa que no hay en ningún colegio de Mérida. De manera que, bueno, pues eso, todo lo que sea facilitar eso a mí me parece bien. Y después una cosa que se meten ya dentro de Ciudad de Mérida en el programa educativo. Dice que le van a dar 30 horas de educación vial. Yo no sé si es al año, a la semana, porque no lo pone, 30 horas de educación vial. ¿De dónde la van a sacar? ¿Qué asignatura van a quitarle horas para dar esa educación vial? Pues tampoco lo sé. Y por último, los currículos vienen registradas, o sea, no hay que inventarse una asignatura nueva, es transversal en todas las asignaturas. Sí. No hay ninguna asignatura específica. Pero esas asignaturas transversales, si ahora están haciendo algo... Todas tienen componentes en materias de educación vial, sí. O si lo tienen, para que lo van a poner. Es que deben darse, lo que pasa es que va a haber a través de un convenio ejecutarlo pues de una manera más directa, ¿no? Y después la construcción de los 1000 metros de carril bici, bueno, lo hacen casi fuera de Mérida, no lo hacen dentro, porque uno es en la avenida del Río, que no es en el centro de Mérida, sino en la Mérida Nueva, y otra es en el Camino del Peral, que vamos, ahí estaba la Escuela de Formación Profesional, eso son calles amplias, no tiene ningún problema. Pero yo vuelvo a lo mismo, es que yo vivo en donde está la televisión, y por encima el polígono Nueva Ciudad nuevo hicieron unos carriles de bicicleta fenomenales. Yo no he visto, y llevo 8 años viviendo allí, ni una sola bicicleta por esos carriles, porque en el puente nuevo, en el puente Lusitania pusieron 2 aparcamientos de bicicleta y eso está vacío, eso lo tuvieron que quitar porque la empresa que llevaría las bicicletas pues no cogía ninguna y de eso. Es decir, yo lo de las bicicletas en Mérida lo veo complicado, y fundamentalmente por el centro de Mérida, que es donde se podía mover, ahí no caben los carriles bici, porque si no caben los coches aparcados, las aceras y la rodadura para los coches, no cabe. Si lo hacen peatonal, sí, pueden ir las bicicletas por la mitad de la calle. No, lo hacen peatonal, no deberían ir tampoco las bicicletas. No, las bicicletas no deberían ir. Si peatonal no deberían ir las bicicletas. Son vehículos también. Son vehículos. Sí. No pueden ir. No estamos hablando de eso. Claro, efectivamente, no pueden ir pues con las zonas fíjate, a lo peatonales. mejor te oye alguien, y yo voy paseando mucho por el puente Lusitania, que es zona peatonal, lo del medio, Te y tienen está que- lleno te de tienen que quitar, bicicletas, ¿no? no es que te tienen que quitar, es que entran a toda velocidad por atrás y como te descuidas un poco te pillan. Pero más las conciencias cívicas las hay también entre los que andan en bicicleta. Y hablando de conciencia cívica, pues vamos a hablar después de las pintadas. Yo creo que con todo este dinero que se van a gastar en los 1000 metros de carril bici y todo eso, si se limitaran a arreglar un poco lo sucia que está en Mérida, a lo mejor la inversión era más rentable. Oye, pero me dicen que está pintado, está delimitado en el carril bici en el puente Lusitania. Yo hace tiempo que no ando por ahí, la verdad. Aparte que está pintado por todos lados, está pintado. Eso es por otra todos cosa, hay lados. grafitis, sí, es cierto. Pintado a lo mejor, Sí. los grafitis y en el suelo, estos son las juventudes comunistas, son las que hacen todo eso. Yo lo digo por las estrellas. Las estrellas y las cosas que pintan. A ver, Juan. Bueno, yo creo, bueno, en primer lugar, en relación a lo que estás diciendo, en casi todas las ciudades se va cada vez más a la peatonalización de la zona centro, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por evitar la contaminación,
por facilitar la circulación de la movilidad de peatones, ¿no? Y todo esto, ¿no? Yo concretamente el caso que estáis hablando de Mérida, pues no lo... La organización, perdona, también es no solamente dejarlo al peatón, sino que puedan circular también los vehículos de servicio público, es decir, taxis y autobuses. Sí, bueno, sí, a lo que voy. De todas maneras, este proceso de peatonalización tiene unos efectos importantes, porque no solamente hay que combatir la contaminación, la facilidad de movilidad de los peatones, etcétera, etcétera, sino que también tiene una influencia sobre la ordenación urbanística, como estáis comentando, ¿no? Tiene una influencia en los usos comerciales de las zonas estas, tiene una influencia en la búsqueda de aparcamientos públicos para los vecinos que no puedan aparcar sus coches en las calles estas, y que lógicamente las administraciones públicas, los ayuntamientos, le tienen que facilitar aparcamientos, que ese es un problema importante. Aparcamientos que no tengan unos costos excesivos. Tiene influencia sobre la concentración, que es un poco lo que comentabais antes, la concentración de coches en las calles próximas a esa zona centro, porque si se desvía de ahí el tráfico, lógicamente se va a concentrar en zonas adyacentes y en zonas próximas a esas zonas peatonalizadas, ¿no? Entonces, lógicamente, todo esto es un proceso complejo que tiene una influencia importante sobre la estructura urbanística de una ciudad, ¿no? Y sobre todo de las grandes ciudades, y yo creo que en el caso de Mérida pues ocurriría exactamente igual, pero lógicamente hay que ir hacia ello por las razones estas, ¿no? Sobre todo combatir la contaminación y facilitar también la potenciación comercial, porque en esa zona se potencia la actividad comercial, ¿no? Se facilita que los ciudadanos y ciudadanas accedan a esos lugares, y por tanto se está potenciando la actividad comercial, ¿no? Yo creo que es un proceso positivo, pero con sus inconvenientes, que son también importantes y que hay que buscarle soluciones, claro. Sobre todo también el de costumbres, ¿no? Que hay que acostumbrarse a ello, que no es fácil tampoco. José Luis, ¿qué opinas de esto? Yo, al hilo de lo que decías tú, efectivamente, ahora que se va a hacer un plan general nuevo, habrá que definir en el plan general qué modelo de ciudad queremos. Es decir, porque lo que sí es cierto es que yo hace muchísimos años que no veo que se haya dedicado una calle exclusivamente al uso peatonal. En Mérida lo que estamos haciendo en la zona que hay más céntrica es calles de plataforma única, es decir, Caceral y Caceral están al mismo nivel, pero seguimos circulando por donde hemos circulado toda la santa vida, en unos periodos en una dirección y otros en la contraria, pero que lo que es peatonalizar el carácter puramente de paseo de la ciudad, no se ha creado nada nuevo. Tenemos la calle de Santa Eulalia, las perpendiculares y para de contar. Luego hemos creado plataformas únicas, pero se circula, y yo no sé si se está circulando más que por las calles que están dedicadas a la circulación de vehículos, y porque es que es de escándalo el desmadre que hay en esta ciudad en cuanto a la circulación. Pues ya no se respeta ni la señalización. Es decir, tú no gires por una calle pensando que por la izquierda a la derecha que no te puede venir un coche, aunque esté prohibido, porque te aparece. Es decir, un poquito de desmadre sí existe. De todas formas, yo iría un poco más allá. Es decir, yo no eran medidas definitivas. Yo concretamente con Arco Trajano se lo he dicho, yo lo he propuesto y he hablado con gente, bueno, que está próxima al PSOE, y yo levantaba la calle entera y descubría la calzada que discurre debajo del Arco de Trajano, porque baja un par de metros la cota. Sí, y bajamos hasta la calle Félix Álvarez de Lillo. Que tenemos que cambiar el hábito de circulación, lo cambiamos, y a lo mejor tenemos que poner la calle Félix Álvarez de Lillo en dirección a la torre, la salida. ¿Por qué tiene que ir a la Plaza España? Quiero decir, no, Juan, te lo digo porque tú has planteado esa posibilidad, ¿cómo unimos la calle Félix? Es decir, que no pasa nada, es que ahí está la... Que no la une. No, te quiero decir... Que no la une. Tú tienes paralelas que están incomunicadas. Bien. Y entonces Mérida tiene un problema, y tiene un problema que de este a oeste hay 4 o 5 vías y que son las que se circulan. Por lo demás, el problema gordo que tiene Mérida es la calle Santa Eulalia, que te impide unir, tú para pasar de una parte de la ciudad a otra, o te vas por el río, o te vas por la calle, por el parque de abajo y la zona esa. No tiene. Bueno, pero nos tenemos que acostumbrar, porque yo sí estoy convencido de que hay que peatonalizar, que hay que facilitar a los vecinos, el que tenga una plaza de aparcamiento, un bloque de aparcamiento,
pues tendrá su derecho a acceder a los aparcamientos, Pero, que es un problema para la ciudad que no lo tenga. Eso de hacer peatonales tiene un problema, yo creo. Antes, cuando Mérida era pequeña, yo he vivido muchísimos años en la calle Santularia. Entonces, bueno, tenía el mercado al lado, iba, cogía, no estaban los supermercados fuera de Mérida, etcétera. Ahora no hay comercio en el centro de Mérida, prácticamente. Y entonces tienes que ir al supermercado. Y tú no te vas a venir con toda la carga del supermercado andando desde el supermercado hasta tu casa. Es decir, tienes que usar el coche. No digo que te lo dejes en la puerta, pero hombre, que tampoco te lo dejes a 200 metros. Pero se pueden arbitrar fórmulas para que el ciudadano no vaya con la carga a cuesta. Es decir, Sí, hay supermercados. bueno, pero que aunque no... Yo compro en ellos. Antonio, aunque no lo hubiera, es decir, se pueden arbitrar fórmulas. Yo tengo donde vivo zonas de acceso restringido a vecinos, que es mentira. Es mentira porque Porque es mentira, porque no funcionan las cámaras y aquello es un caos, y ahí es donde te digo yo que te vienen coches por donde no pueden venir, con lo cual es más complicado, y gracias a Dios no ha pasado nada. Pero yo el otro día me iba de viaje el viernes, tuve que parar en la puerta de mi casa y no pude parar para recoger unos zapatos. ¿Por qué? Porque estaba petado de coches aparcados. Claro, si tú tomas una medida y luego no velas por su cumplimiento, pues esto es un caos, que es lo que está pasando. Tú hablabas de que hagamos un centro para evitarlo, y también hablabas tú, creo, anteriormente de hacer una ciudad peatonal. Cuando hablamos de peatonalizar, ¿qué queremos? ¿Recuperar la ciudad para el peatón? ¿O lo vamos a destinar a establecimientos comerciales, llámense veladores, bares y chiringuitos, que lo que te hacen es que te están quitando al peatón en la zona de paseo? Es que tú te vas por el centro de Mérida y está bien, la gente tiene que tener, pero el peatón también tiene derechos. Que te vas a los parques y te encuentras veladores que no te permiten ni siquiera sentarte ni pasear por ellos. Entonces, esto es algo más amplio. Tenemos que definir el modelo de ciudad que queremos, porque si no, esto va a ser un caos, y al final lo que va a ocurrir es que la gente se va a acabar yendo del centro de la ciudad. Y eso sí va a ser grave para la ciudad. Tenemos que buscar... Yo creo que eso está pasando ya, sobre todo en las grandes ciudades. Yo no... El fomento de la actividad turística. No me voy a las grandes ciudades. La gentrificación. Los 4 aparcamientos que quedan, que a mí me parece bien, porque son establecimientos, los apartamentos turísticos. Los 4 aparcamientos que quedan por el centro se están reservando a los clientes de los apartamentos turísticos. Donde yo tengo el despacho había un solo aparcamiento, que era para carga y descarga, ya está para apartamento turístico. ¿Qué hace el señor que llega con el camión de carga y descarga? Pues lo que le da la gana, aparca donde quiere. Y si tiene que parar, mitad de la calle, para. Porque, y además te lo dicen, es que estoy trabajando. Ah, coño, qué bien. ¿Y yo qué? Tengo que quedar aquí en mitad de la... Es decir, es que son muchas cosas. Ahora, yo sí soy partidario de eso, y por eso y voy más allá. Y recuperar. Si podemos recuperar, si en la Puerta de la Villa podemos recuperar la puerta romana que presuntamente hay ahí abajo, que hay una casa tirada, que sigue siendo privada, pero bueno, que habría a lo mejor que buscar una fórmula para adquirirla y recuperar. También porque si subiendo la calle Santularia hay una calzada que muere justo donde hay un kiosco de prensa. No podemos buscar para recuperar eso y ponerlo en valor. Por eso decía yo, la calzada que hay debajo del Arco de Trajano, intentar recuperarla. A lo mejor es cada 10 metros y no hay nada y vuelves a tapar y no pasa nada. Pero chicos, donde tengamos esa oportunidad, porque si no en el resto de Mérida lo que estamos haciendo es tirando solares, tomando nota de lo que hay y tapándolo. Dentro de unos años, si al final se peatonaliza la calle como debe ser, la calle del Arco de Trajano, veremos cómo se podía circular entonces por ahí. Lo mismo que ahora nos sorprende cómo se podía circular por el puente romano. Diremos lo mismo del Arco de Trajano, esa calle está abocada a ser peatonal sí o sí, efectivamente. Sí, pero que se puede decir, luego con el tiempo nos acostumbramos. Es decir, que antes había otras cosas, ahora al vecino que no tenga aparcamiento y que viva en una zona, claro, que empecemos poco a poco. No nos vayamos por la calle que tú decías tan problemática, eso no sería la zona por donde debería empezar la... Pero eso, al final, cuando tú empiezas a procurar que los coches no entren justo en el centro, tienes que hacerle, técnicamente no sé cómo se llama, pero tú le tienes que rodear el centro de alguna manera y tienes que generar arterias límite que rodeen el centro, ¿no? No digo que sea esa, pero sí que yo creo que uno de los primeros pasos hay que ver cómo rodear el centro que queremos hacer más habitable y más accesible y que sea realmente fluido, ¿no? Sí que va a haber problemas
bueno, pues si yo estoy acostumbrado a aparcar en la puerta de mi casa de toda la vida, pues ahora quizás voy a tener que irme 200, 300 metros a aparcar el coche y no entrar con la compra, o acercarme un momento en determinadas horas para subir, o utilizar un carrito de ruedas para llevar la compra. Sí, y a lo mejor es incómodo, pero también hay que tener en cuenta que cuando nos quejamos de los aparcamientos que hay en Mérida, solo hay que ver, por ejemplo, la calle Lope de Vega y la Perpendicular, en horario de hora están vacíos. Pero cuando acaba la hora, claro, con lo cual, tanto aparcamiento en esa zona, cuando se quejó toda la gente, no debe haberlo, porque claro, si pueden aparcar más lejos cuando hay hora, digo, pero me refiero, son, bueno, pues, yo lo entiendo, que protesten, porque si viven ahí, qué caramba, yo también protestaría, que me lo den rápido, ¿no? Además será cuestión de un debate. Lo que está claro es que si tú quieres peatonalizar, tienes que actuar sobre la ordenación urbana y tienes que buscar aparcamientos a toda esa gente que vive por ahí, evitar que en las calles adyacentes, en las alternativas estas que se dan para circular y todo lo demás, no haya esa concentración de vehículos, porque se producen, en algunas capitales lo estamos viendo, y toda una serie de cuestiones que son muy complejas y hay que resolverlas. Mira, perdona, Juan, te quito. Ahora en Salamanca este fin de semana yo he ido mucho. Es que está todo el centro en un coche, y hay muchísima gente viviendo ahí. Y alguna solución que no lo vamos a descubrir nosotros, ya está descubierto. Y tienen aquello que da gusto verlo. Caramba, se te caen los palos sombrados cuando vuelvas al pueblo y comparas esto y aquello. Es que no, oye, pasas por un contenedor que huela, aquí es que te tienes que tapar la nariz. También habrá Salamanca. No, perdona. Yo no. También he estado en los barrios y tela marinera, parece que los cuidan como el centro. De verdad te lo digo, me quedé sorprendido porque me llevaron a una hora de autobús y no me lo podía creer, lo vi que estaban, cómo tenían los jardines. Bueno, en Salamanca tú no ves contenedores y a las 8 de la noche tenemos que avanzar al tercer tema, que es muy jugoso y que estamos en las vísperas de que se cumpla ya el plazo para la convocatoria de elecciones, cuando hemos conocido esta mediodía que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto este lunes al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ambos partidos se abstengan para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, a cambio de que el líder del PSOE asuma 3 compromisos: que los socialistas rompan su acuerdo de gobierno en Navarra y formen un nuevo ejecutivo de coalición con Navarra Suma, planificar la eventualidad de la aplicación del artículo 155 en Cataluña y que se comprometa a que no hay indultos a los líderes del proceso, y por último el compromiso de que no subirán los impuestos a las familias y autónomos. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha contestado a la propuesta subrayando que no existe ningún obstáculo real que impida a los naranjas y al Partido Popular abstenerse para facilitar la investidura del líder socialista, señalando que su gobierno ya cumple las condiciones que Rivera exige para facilitar su investidura. Por su parte, Pablo Casado está dispuesto a reunirse con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para considera, dice, que es el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, el que debe responder a la oferta que ha realizado el Partido Naranja, según fuentes de este partido. Juan José, ¿tú crees que habrá investidura o estamos abocados a una nueva convocatoria? Esto es más difícil que acertar a los ciegos, fíjate, porque yo juego mucho y no te toca nunca. Mira, yo pienso que Rivera ha propuesto a Casado una abstención a la investidura de Sánchez si hace un pacto de Estado, un pacto serio para cumplir, que es difícil que lo cumpla Pedro, pero vamos, eso es lo que le ha puesto. Y le ha dado las 3 condiciones que has dicho tú: devolver a Navarra al constitucionalismo, rompiendo con Bildu, que entre otras cosas dice que no ha hecho ningún pacto, pero le ha dado 3 o 4 ayuntamientos en Navarra, de manera que algún pacto habrá habido. Segundo, a Garoa Albay, que son los nacionalistas vascos, y resulta que son los que quieren, aprovechando el desmadre este que hay, quedarse con el País Vasco, quedarse con Navarra. Y Navarra tiene 2 partes: la parte norte de Navarra, que es pro
País Vasco, y la parte sur, que es contraria. Toda la ribera del Ebro es contraria a estos pactos. Y después la segunda es devolver una respuesta conjunta del PSOE, del PP y de Ciudadanos al proceso y constituir una mesa para analizar que en caso de que la sentencia sea condenatoria, pues corregir, si es necesario aplicar el 155, los desmanes que se van a producir en el País Vasco. Pero previamente tiene Sánchez que asumir el compromiso de no indultar a los golpistas y después no subir a los impuestos. Pero Pedro Sánchez, haciendo gala de la caradura que tiene, porque la tiene, ha dicho que si eso lo está cumpliendo, si es que lo está cumpliendo, dice, si es que no hay que firmar nada, si eso está cumplido. Por ejemplo, devolver Navarra al constitucionalismo, romper el ayuntamiento está hecho, pues si lo tiene su señora María Chivite como presidenta gracias al apoyo de Garabay y de la abstención de Bildu. Después, la respuesta del PSOE, PP y Ciudadanos al proceso, constituir una mesa, dice que el 155 ya lo aplicó una vez y recortándolo todo lo que pudo. Lo que tiene que hacer es que comprometerse públicamente que en caso de sentencia condenatoria a los independentistas no los va a indultar. Y por último, no subir los impuestos. No piden que se bajen, piden que no se suban. Bueno, pues todo esto dice Sánchez que está hecho, que no tiene que firmar nada ni tiene que comprometerse a nada. A mí esto es una muestra más de lo que es Sánchez. Y a mí lo que me ha sorprendido realmente es Rivera. Rivera, que ha estado siempre enfrentado a Sánchez, que no se ha repetido con Sánchez, que no lo va a apoyar nunca, a 36 horas de que se solucione este asunto, elecciones o investidura, va y sale con esta propuesta. Yo no sé si es miedo a que las encuestas le dan que tienen un bajón enorme, eso por un lado, y por otra es que dice, bueno, yo hago esta propuesta y me convierto en el líder de los constitucionalistas, porque si el PP me apoya ahora y nos abstenemos, el que he propuesto esto soy yo, casi el jefe de la oposición. De manera que yo no lo veo claro, porque Sánchez ha dicho hoy que es decir, que él va a las elecciones, cosa no extraña porque las lleva preparando hace ya unos cuantos años, gastándose el dinero de todos los españoles en promocionarse para las elecciones. Juan Viera. Bueno, sed más breve, por favor. Yo, sí, muy breve. Yo creo que la propuesta de Rivera es una propuesta que en vista de, ya lo ha dicho Juan José, en vista de cómo están las encuestas, de la información que tiene y todo lo demás, y es una propuesta a la desesperada que le hace al Partido Popular, que le engancha, porque de alguna manera, o sea, le atrapa, porque de alguna manera Pablo Casado quiere elecciones, lo mismo que quiere Pedro Sánchez. O sea, son dos cosas clarísimas, un intento de retorno al bipartidismo, y entonces pues Rivera, que se ve, como hemos dicho antes, por los resultados y todo lo demás, las encuestas, que la cosa no va bien, que va para atrás, y trata de salvarse como pueda. Eso por un lado. En segundo lugar, está claro que todo esto que estamos viendo ahora, propuestas para acá, propuestas para allá, pues son cuestiones superficiales, de lo que es una política superficial, cuando la verdadera raíz del problema es que hay una crisis institucional tremenda, que, como ya hemos dicho muchas veces, el problema territorial de Cataluña marca todo el proceso político del Estado español, y hay una incapacidad terrible para resolver la cuestión política, porque por otro lado los poderes económicos pues están muy tranquilos, puesto que el beneficio que están obteniendo a nivel en los procesos económicos, en los procesos productivos, pues son importantes, dan rendimiento. Entonces, mientras ellos sigan obteniendo unos beneficios, si a nivel político sus partidos representativos siguen en esa guerra, que se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, pues es una cuestión muy superficial que les importa muy poco. José Luis. Bueno, pues yo creo que ¿Qué crees que va a pasar? Que va a haber elecciones. Está clarísimo que no tiene ningún interés en llegar a pacto con nadie, solo pide. Mira, de verdad, yo estoy como me digan, de acuerdo, te dejamos que seas presidente del gobierno, un gratis total, sin darnos nada a cambio, capaz de darle un jamacuco.
Estoy convencido, es lo que quiere elecciones, tendrá una... presumirá que va a aumentar el número de votos o lo que sea, porque es que no tiene ningún sentido que se esté limitando continuamente a pedir a los demás altura de mira y ese criterio no se lo aplique él. Chiquillos, si quiere gobernar y crees que es necesario para el país que es formar gobierno, ofrece algo, es que no ha ofrecido nada, no conozco que haya ofrecido nada a nadie, salvo el ofrecimiento que hizo a Podemos hace allá por julio o agosto, que admitió una vicepresidencia y tres ministerios, pero después no sé qué le pasó, que ya pasó el tren y ya no se puede coger más. Caramba, si en aquel momento se lo dejaste y tu objetivo es gobernar, hacer un bloque de izquierda, sí o no, yo comprendo que luego no se quiera fiar de Podemos, a mí me parece razonable, yo tampoco me fiaría de Podemos, pero bueno, si en aquel momento se fió, no sé qué ha pasado para que haya cambiado de forma tan tajante la situación, porque creo que también hace poco le ofreció, está un año y que si en el año no eran legales, el de Podemos, Pablo Iglesias, que rompían el pacto y que se marchaban y lo dejaban gobernar. Pero yo creo que él, si tuviera de verdad deseo, ganas de gobernar y formar gobierno, algo habría pactado ya con alguien, algo había ofrecido. Es que no hace nada. Usted tenga altura de mira, usted no sabe negociar o quiere no negociar con la gente. A ver, Antonio, no, si no me extraña, yo digo... El cambio de postura. Siento ser disruptivo con todos vosotros y no voy a defender a nadie, sino todo lo contrario. Cuando vimos la noticia y hablábamos de los temas que vamos a comentar aquí, yo me planteé, bueno, defiendo a uno, defiendo a otro, quién es el culpable, quién quiere negociar, quién no quiere negociar, quién le merece la pena en las elecciones. Y claro, podemos decir, como dice, la culpa es de Cataluña que rompe en España, tal. ¿Y por qué Casado se deja convencer en este tema de cortoplacismo, en el último momento Rivera, y cambia de opinión y ofrece algo? Y también podríamos contestar, claro, porque ahora decimos que Pedro tiene que ofrecer algo cuando en el anterior gobierno del PP hubo una abstención del PSOE sin en principio nada cambio. Y podríamos liarnos así una y otra vez y decir, es que yo he ofrecido más porque fíjate tú lo que me has hecho, y al final llevamos ¿cuánto tiempo sin gobierno, con gobierno en funciones? Desde las elecciones. Pero al final, días. ¿de quién es la culpa? De todos. Y lo siento, pero al final es que estamos con un gobierno en funciones que sobre los temas importantes que hay en este país, véase una ley de educación, véase todas las reformas que hay que hacer de mercado laboral, todas las reformas que están pendientes, no estamos haciendo nada. No. Y a mí me da igual que sea Pedro, que es, como dijiste tú, bueno, de poco fiar, es que me da igual, porque vale, si es de poco fiar, porque Rivera le propone algo uniéndose al PP, claro, tú propones algo a alguien que es de poco fiar, ¿no? Yo diría, ¿entra dentro de la lógica hacer esta propuesta ahora o simplemente es un postureo para ver si gana 2 décimas en unas futuras posibles elecciones? Claro, porque es que a lo mejor es así, porque después si nos ponemos en plan irónico, podríamos decir, bueno, y el PP, claro, está aquí en el verano, ¿qué ha hecho Casado aparte de dejarse barba? Que podríamos decirlo también. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez, que no negocia y no negoció con Podemos en todo el verano? O ellos dicen que no negociaron con Podemos. Y al final seguimos igual, que vamos de cara a unas elecciones. ¿Y qué se les pedía a los políticos en general? Que formen un gobierno y que gobiernen, ¿no? Vale, pues entonces a lo mejor hay que hacer las cosas tan sencillas como estos. Usted no se está ganando su sueldo y no lo está haciendo por muchas vueltas que le demos. Y yo siento ser disruptivo, pero ya estoy un poco harto. De hecho, últimamente no veo los telediarios, ni miro los periódicos, porque me harta. Y estoy hastiado. Estoy hastiado de que la culpa es de este. Es que mi hija, que tiene 11 años, tiene más sentido común que todos ellos. Claro, es decir, la pelotita, que es el gobierno, ¿para quién? No, es que si la coges tú, no la cojo yo. Es que vamos a ver. Y siento, y sé que me van a reñir por esto, porque cuando salí de casa dije, no lo digas, lo voy a decir. Hay una cosa recurrente. Y al final, esto, ¿quién gana? ¿Quién gana de todo esto? Pensemos quién gana de todo esto. Los que están ganando siempre el poder económico, pero que están teniendo unos beneficios. Las grandes económicas, ganando todo. Pues claro, ya pero si esto no es
inestabilidad habría si hubiera un partido político que hubiera un partido político que ofreciera una alternativa radical a la situación, pero es que no la hay. Si es que están entretenidos uno contra el otro contra el otro, este haciendo alternativas, el otro proponiendo tal y cual, mientras tanto otros están ganando muchísimo y están muy tranquilos y muy atentos. La abstención del PSOE siempre es un tema recurrente de Pedro y después de mucha gente. Bueno, ¿por qué se abstiene el PSOE en la investidura de Rajoy? Primero, echan la chancha, fuera. Y el tío dimite de diputado porque no va a votar la abstención, primero. Pero lo apoyan porque Rajoy no tenía ninguna posibilidad de gobernar porque no tenía mayoría de ninguna forma. Sánchez sí la tiene. Sánchez puede pactar con todos con los que hicieron la moción de censura. Sencillamente, lo apoyan todos ahora mismo. Pero no está pactando, no está pactando. Bueno, pues pero se abstenga el PP, se abstenga el PP y se abstenga Ciudadanos. Estamos hablando hasta ahora que haya elecciones y por último, yo creo que lo de Rivera, que Pedro no es tonto, porque no es tonto, indudablemente Rivera tampoco, y yo creo que la propuesta que ha hecho tiene mucho veneno. ¿Por qué? Nosotros imaginamos que se abstiene ahora el PP, se abstiene el Ciudadano, cumpliendo Pedro los tres propuestas que le han hecho. ¿Y con quién va a gobernar Pedro? Esa legislatura, ¿con quién va a gobernar? Los independentistas ya se han cargado que no le va a dar el indulto a los eso. Los va a tener a todos en contra. Al PP es un apoyo de Estado, no es un apoyo de partido, por lo tanto no van a gobernar con ellos. Una cuestión anterior, que no acepte la propuesta del rey, que no acepte, si él ve que el PP y Ciudadanos se van a abstener para meterle en un compromiso, él no acepta la propuesta del rey, lo mismo, pues claro, lo que estamos diciendo, lo mismo que el resto. Mañana intentaremos salir de dudas con lo que ocurra, porque estamos en las últimas horas cruciales para saber si al final vamos a elecciones o no. Agradecer como siempre a nuestros picoteros. Gracias Antonio Monge, sabes que eres bienvenido y bien recibido aquí en esta casa siempre que tú lo desees. Gracias a Juan Viera, nos vemos la semana que viene. Gracias a Juan José Hernández y gracias a José Luis Ortiz Vereda. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en La Picota, en TDT y en redes sociales, donde este programa también se puede ver y además lo pueden hacer en el horario que ustedes deseen. Emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana martes en torno a las 10:15 de la noche. Que sean felices.